Mi nombre es María Ángel Ruiz y estaré compartiendo con ustedes parte del caso de Cheever, este caso de paranoia de los casos clínicos de Freud. Este caso pues viene a ser de un juez, no de un paciente sino un juez, que a lo largo de su historia pues vivió dos episodios importantes de paranoia y de hipocondría. Dos veces comienza la historia explicando que dos veces estuvo enfermo, la primera vez por exceso de trabajo y la segunda vez cuando ya toma el cargo de juez y ejerce ese cargo como el presidente en ese momento del tribunal, y comienza de nuevo, es un detonante para que comiencen los síntomas nuevamente. Durante un año, el primer episodio, considerado como una hipocondría, él logra salir de esto fácilmente en la clínica. Sin embargo, luego de haber salido de este episodio hipocondríaco, nos revela la historia que dura 8 años bastante buenos y felices, incluso durante con su esposa, la cual lo acompaña en todo este proceso que él estuvo viviendo. Luego de esos 8 años, comienza con un leve sueño que tiene sobre ser una mujer o estar en el cuerpo de una mujer. Y comienzan los episodios de insomnio, ideas hipocondríacas vuelven de nuevo y ideas de persecución fundadas en alucinaciones sensoriales. Estas alucinaciones sensoriales también están acompañadas de una sensibilidad al ruido y a la luz intensa, y estas alucinaciones van desde visuales y auditivas. Estas alucinaciones sensoriales y auditivas comienzan a tomar el control de lo que es el pensamiento de este juez, y se creía muerto y que estaba putrefacto. Se quejaba de espantosos tormentos por una causa sagrada. Para él, pues, aparte de eso, se quedaba bastante tiempo en un estupor alucinatorio, lo que era que se quedaba allí inmóvil, en su mundo, en sus alucinaciones, y en este mismo proceso intenta suicidarse ahogándose. Entonces ya en este episodio comienza a estar muy marcado lo que son las alucinaciones y estos delirios que vienen con un carácter místico de que él tenía un propósito para la humanidad. Este propósito era directamente con Dios. Sin embargo, habla de que estas persecuciones pues venían de parte de Dios y de demonios que lo atormentaban. Entonces, en lo que es el historial clínico, lo diagnostican como demencia alucinatoria, como un cuadro clínico. Sin embargo, durante este tiempo de su segunda recaída, digámoslo así, él logra de una manera impresionante de pasar de todo este proceso de quedarse inmóvil en sus alucinaciones, de sentir estas persecuciones, de no dormir, de escuchar voces y ver actos milagrosos en sí mismo. Hace como una reconstrucción de sí mismo y desde su personalidad, que ya solamente quedan síntomas psicomotores. Ya no demuestra esa demencia psíquica de la que se habían diagnosticado anteriormente, sino que el doctor que lo atiende, a pesar de que ya no muestra estas alucinaciones, sino unos síntomas solo psicomotores, decide incapacitarlo porque no tenía la capacidad de emitir un juicio y de mantenerse de nuevo en sus actividades como juez. Sin embargo, lo que hace es luchar para que esa incapacidad pues sea anulada y comienza
para pedir esta anulación, él en ningún momento esconde el pasado de lo que había vivido, sino que enfrenta su situación y es allí donde se anula esta incapacidad y él comienza a contar que es llamado para redimir al mundo y que esta redención viene dada de parte de Dios, dada solamente hacia él solo podía expresarle al mundo o ser parte de esa redención, redimir a los demás. Todo esto, esto que él plantea, era a través de él, solo él pues conocía lo que Dios quería para la humanidad. Esta misión redentora a la que Dios le había adjudicado a él tenía algo muy particular y un detalle muy importante, y es que esta misión solo podía ser ejercida o hecha a través de su transformación como mujer. Era como una necesidad para que esto se cumpliera. Uno de los principales, por llamarlo así, condición era que él debía transformarse en una mujer, aunque a él no le pareciera mucho, cuenta él mismo, porque él eliminaba o quedaba de un lado su estatus como hombre, lo que él había logrado con todos sus años, los cargos que él había obtenido, la vida que él tenía, iba a ser anulada ahora por la transformación que necesitaba tener como mujer para poder tener esa redención, obtener esa redención siendo objeto exclusivo de milagro. Esta misión redentora, ¿verdad? Y fue diagnosticada como paranoia religiosa. Es el centro de esta particular misión que él desea tener, proviene de una paranoia religiosa, pero el complemento de la redención tiene como premisa para ser cumplido el transformarse a una mujer. En el certificado médico, ¿verdad? El único móvil de complejo de delirio era transformarse en mujer para obtener el fin que era la redención del mundo. Sin embargo, para el estudio de las memorias, impone una interpretación distinta a lo que era la transformación de la mujer que él planteaba, como lo comienza a plantear como un delirio primario, ¿verdad? Que viene siendo juzgado en un principio como una persecución y un grave daño que de algún modo, ¿verdad? Se quedó enlazada con la misión redentora. Entonces vemos cómo al principio de la historia él tiene como ese sueño de ser mujer, y de hecho le avergüenza el hecho de haberlo pensado, pero eso quedó allí, y por eso es que el Ministerio de las Memorias, a mi interpretación, viene a ser como el delirio primario, lo primero que apareció allí. Viene a dar como o a darse como un diagnóstico de una manía persecutoria sexual transformada, ¿verdad?, ulteriormente en una manía religiosa. Esta manía persecutoria sexual, ¿verdad?, va a dar lugar o es para un fin sexual y no al servicio de elevados por propósito. Entonces vemos cómo estos dos episodios marcan la vida de este alemán. El primero es superado, digámoslo rápidamente, como algo o un episodio hipocondríaco, y lo segundo ya viene a ser más marcado, hecho que él nunca pues lo admitió y lo expresó de todo lo que él ha vivido. Remolina, y para dar continuidad a Shervan, presentaba una fuerte actitud de contradictoria y singular hacia las cosas de Dios. Él tenía muy poca esperanza y estaba metido como en medio entre su demencia y buscar un método para la misma. Él definía a Dios como una energía, como un nervio infinito, y al ser humano como un nervio que tenía límites. Él mayormente pensaba que estaba como
como una contradictoria entre Dios y su enfermedad, que Dios era el culpable de esta paranoides que él presentaba. Él siempre tenía imaginación de verse como una mujer. Él decía que estos pensamientos de verse como una mujer, Dios se los permitía. Él se imaginaba con senos, con pompis también. Otra cuestión también del caso de Shaver, se puede comentar que él se sentía de manera muy íntima como una mujer, tenía deseos de cómo sería él si fuera mujer. Él decía que entre Dios, que era el nervio más poderoso, que era el dueño del universo y de todo lo que giraba, pues era más poderoso y le ganó debido a esto. Él decía que cuando una persona moría, sus restos se iban a donde estaba Dios. Otra cosa que también puedo comentar acerca del caso es que en el momento que él fue a defecar, él decía que esto era como un milagro que había tenido. Él a defecar, él pensaba que era un milagro, que Dios en ese momento estaba con él. En el momento de él defecar, él sentía cómo salía todo esto por sus orificios. Él decía, digamos que él creía en Dios, pero lo veía como algo opuesto a lo que le estaba pasando. Él decía que la gente era nervio y cuerpo, pero solamente Dios era nervio. Entonces se puede decir también que algunos nervios son adecuados para la percepción de la perspectiva sensoriales y otros nervios están más opuestos a la psique. Ya a raíz de todo esto, él se sentía muy voluptuosa. Como lo mencioné, él se quería percibir como siendo mujer. Él se refería mucho a Dios de manera superior, como de manera superior, y entonces él pensaba que Dios era el causante de todo lo que le estaba pasando, de todo lo que le estaba atravesando, y su paranoide, él la veía que era como una lucha entre Dios y él, pero a fin de cuentas Dios había ganado porque él era el dueño, se puede decir que de todo el universo, y era una persona sin límites. Para continuar la cuarta parte de esta exposición, vamos a hablar sobre el problema como legal que incluía Fletching por esta publicación de este libro. Como que la cuestión ya en este punto se desencadena como que la razón o el por qué, en qué momento fue que de la enfermedad fue que conllevó todo a este deseo homosexual, a este deseo homosexual que al comienzo del texto en esta parte del texto no se hace como muy explícito, pero que hablan sobre como por qué Fletching, o sea, qué tiene que ver Fletching aquí en esta descripción del detonante, y es que lo colocan a él no directamente, o sea, en el libro de Chever no habla directamente, pero sí hay un hombre al cual se le aplica, como que se le responsabiliza del deseo de Chever. Entonces, esto es parte como que de uno de los reproches que Chever tiene contra Fletching, de que él es como que la figura desencadenante de todo el conflicto homosexual. Otra de las cosas de las cuales lo hace responsable es del intentar asesinar su alma. Como mencioné anteriormente, el almicidio, que según él, el almicidio lo había leído en algunos de los cuentos de Fausto, y que de ahí él había sacado como que lo de matar el alma. Sin embargo, Freud leyó como que todos estos cuentos a ver de qué iban,
No solo era el cuento de Fausto, era el de Manfredo. Y lo que encontró no fue nada que tuviera que ver con asesinar el alma ni un homicidio, sino que se enfocaba más en el incesto fraternal. Entonces en esta parte del texto nos vamos como que el detonante principal en la segunda enfermedad, o sea, ¿en qué momento? Cuando él empieza, claro, a decaer y vuelve otra vez con Fletcher y empieza a decaer. Obviamente su esposa, como siempre, está constantemente acompañándolo. Y por un momento de 4 días lo deja solo para ella descansar en su casa. Y al regresar se encuentra totalmente, o sea, con una persona totalmente diferente, ya que ella era como que la figura femenina que le prohibía, o sea, lo controlaba de tener el deseo homosexual. Entonces, esas noches, dice, o una noche, o una de esas 4 noches, él tiene 6 poluciones. Y todas con el deseo inconsciente de la homosexualidad. O sea, ella era como que lo que lo retenía de que en sus sueños él tuviera esas poluciones con fantasías homosexuales. Entonces cuando obviamente ella vuelve, se encuentra con un hombre completamente distinto, enojado, por estas eyaculaciones que tuvo. En esta parte del texto, Freud como que intenta mantener como que la simpatía y como que mantener la atención del espectador, del lector. Y te dice como que, bueno, es tan fácil como se lee, sí, porque llama al proceso de la simpatía hacia Fletcher como una transferencia, proceso de transferencia. Y queda desplazada desde la persona, que vendría siendo o su padre o su hermano. Queda desplazada esta transferencia hacia Fletcher. Entonces no queda como que duda de que el conflicto como tal es la fantasía la fantasía optativa que tiene Schauer en convertirse en mujer, o sea, la fantasía homosexual. Recordemos que anteriormente se habló de que él quería optar, o sea, de que primero era una injeción de que él fuera transformado en mujer, o sea, lo veía como que algo a lo que él no iba a ceder, y luego accede por cuestiones divinas, como que, bueno, esto es lo que Dios quiere, porque se supone que en el sueño que él tuvo de La Bella Duerme, él se vio como consternado por este sueño de que su cuerpo tendría que transformarse en el de mujer para satisfacer, y que qué maravilloso sería ser mujer y ser abusada. Entonces, claro, esta hipótesis, primeramente es como que esto no puede ser así porque no se lo permite, su virilidad no se lo permite. Y luego como que accede ante el Dios para que, bueno, sí, este es el deber ser, este es la divinidad, como por decirlo así. Ultraje. Pasa de ser un ultraje a ser una ordenanza divina. A esto se le añade como que el delirio de persecución, porque primero le adjunta a Fletcher, le adjunta como que él es el perseguidor, él es el hombre que le quiere como que hacer daño, y luego lo ve como una figura divina. Entonces tiene un conflicto donde pone a Fletcher como Dios, donde él cree que lo oye hablando con su esposa diciéndole que él era Dios Fletcher. Y a esto también, entonces lo va como, bueno, Fletcher, Dios superior, Fletcher Dios,
intermedio, Dios superior, Dios inferior, y tiene como que esta ambivalencia de la figura de Fletching. En uno de los análisis está muy relacionado el nombre del padre, que es Daniel Goffin, y la palabra God, que está mal, como que mal traducida, mal escrita, como si fuera de Dios, God. Entonces ahí se saca como que cierto, vamos a buscar cuál es la relación aquí, porque claro, el fin es colocar toda la interpretación básica de que, bueno, el deseo homosexual, el deseo al padre, ¿verdad? Que se desplazó a la figura de Fletching, que es un cuidador, como fue su padre, como fue un gran médico reconocido, cuya figura lo veían a él como superior. Para esa época, los pacientes, claro, porque el señor se basó en la gimnasia juvenil y obviamente ayudaba a demasiadas personas, era un cuidador. Entonces tenemos este desplazamiento de lo que era la postura del padre en la vida de Cheever. Tenemos también lo que es como que lo del el sol. Él decía que sus órganos habían sido destruidos, pero que el sol, con los rayos, él siendo hombre, él podría resistir y podría como que soportar, y con los rayos él se iba a recuperar, sus órganos se iban a recuperar, mientras él estaba en la transformación de hombre a la mudanza de mujer. Ya cuando él fuera mujer y cumpliera su propósito, que era al final era la reproducción, pero siendo el cuerpo de ella ultrajada, o sea, siendo abusada. Entonces también a esto se le relaciona lo que es la imposibilidad de él concebir, de no tener una descendencia, y eso también es lo que se le va como que adjuntando al delirio de todo, o sea, de todo el ámbito de que, bueno, yo debería de convertirme en mujer por obra divina. Entonces, claro, él decía que ya cuando él fuera mujer y cumpliera su propósito, sus órganos se iban a morir y él iba a desaparecer. Entonces, todo esto de la mudanza conlleva también a que él se presentara como una mujer ante su Dios. Una de las cosas interesantes también es que él, con este delirio de perseguidor que se lo adjudicó a Fletching, Freud analiza como que esto es a consecuencia de que la persona, el que padece, considera que es tan interesante que merece ser perseguido, que es una figura de mucha atención, que, bueno, es normal que me persigan porque es que soy demasiado interesante. Para finalizar, lo que mencionaba Freud era como que no quería hacerse responsable de la monotonía que llevaba todo el caso. Entonces habla del sol. Se adentra un poco en otros casos similares donde el sol y la madre naturaleza tenían como una significante muy importante con respecto a la relación del enfermo hacia una figura de autoridad. En este caso, el sol, como Dios, como Padre, era una figura la cual sanaba, como Dios también, y como un médico. Claro, mencionamos anteriormente que el padre de Cheever era una figura a la cual la gente benevolaba, era admirada. Entonces ahí encontramos como que esa relación. Las ambivalencias de lo que representaba Dios y el sol para Cheever eran en cuanto al orden, en cuanto al hacer caso, al comportarse,
Entonces tenía como que esta rebeldía, obviamente con su padre, que termina siendo una rebeldía con Dios, de te creo, pero no te creo, o sea, dejo que me guíes, pero no me guíes, como antes él era ateo, y luego se volvió como creyente, entonces tenían este delirio, esa ambivalencia de tener una rebeldía, pero también como que un seguimiento a Dios. Lo, en una de las partes lo divide como a un dios semita y a un dios de una raza superior, no recuerdo el nombre, que obviamente la raza superior fue una creación de los nazis, a personas perfectas físicamente, y obviamente el dios de los semitas, que es el dios de los judíos, de los árabes. Entonces tenía esta ambivalencia de como que dividía quién era el dios y para qué, o sea, para qué función tenía cada dios.